En este ejercicio queremos calcular la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de i que multiplica a i más 1. Como vemos, la sumatoria es sencilla, va de 1 a 4. Quiere decir, vamos a calcular la sumatoria de los primeros términos. O sea, esto significa, en el orden matemático, cuando yo digo la sumatoria desde i igual a 1 hasta, digamos, 4 de un a sub n, sería sumar el primer término más el segundo término más el tercer término más el cuarto término. Lo que queremos hacer es sumar los 4 primeros términos de esta versión, que también se puede escribir como S sub 4. Recuerden, la suma de los 4 términos de esta sucesión. Podemos hacerlo directamente en este caso, porque solamente queremos calcular los 4 primeros. Sería sustituir la i por 1, calculamos a sub 1, la i por 2, calculamos a sub 2, la i por 3, a sub 3, a sub 4 y sumamos los 4 términos. Y ya hemos calculado la suma de estos primeros 4 términos. Pero la idea no es esta, la idea es, bueno, ¿qué pasaría si yo quiero con la suma desde i igual a 1 hasta un número muy alto? Yo podría estar buscando la suma de cada uno de ellos, porque sería un proceso muy largo. Imagínense que queramos calcular la suma desde igual a 1 hasta 100 de esa, en este caso, esa sucesión. Tenemos que sumar los 100 primeros términos, calcular los 100 primeros términos y después sumarlos. Un proceso bastante largo y doloroso. No es imposible, pero no es lo más cómodo. Por lo tanto, vamos a buscar una forma para determinar la sumatoria de una expresión, siempre y cuando aparezca en esta forma. Vamos a hacer lo siguiente meramente. Aquí la expresión de la sucesión aparece en forma de producto. Lo que vamos a hacer es eliminar el producto, o sea, eliminar ese paréntesis que está indicado. Y vamos a escribirlo de la forma que conocemos. Sumatoria desde i igual a 1 hasta 4, vamos a multiplicar. A ver, i por i daría i cuadrado y i por 1 daría más i. O sea, i por i e i por 1. Y obtenemos esta expresión. Sumatoria desde 1 hasta 4 de i cuadrado más 1. Aquí tengo la suma, en este caso, de dos expresiones, es decir, la sumatoria de una suma. Y recuerdo entonces la propiedad primera que vamos a aplicar aquí. La sumatoria desde i igual a 1 hasta n de a más b no es más que la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del primer término más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n del segundo término. En otras palabras, la sumatoria de una suma no es más que la suma de la sumatoria. Con esta propiedad podría separarla en dos sumatorias. En sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de i cuadrado más la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de i. Y ahora vendría el proceso de determinar cuál fórmula vamos a utilizar. Tengo i cuadrado e i. Está hecho con toda intención el ejercicio. O sea, vamos a buscar entonces cuál es la forma para calcular la sumatoria de una sucesión cuadrática y la sumatoria de una sucesión que sea lineal. En este caso, con el exponente 1. Aquí el exponente es 1 y aquí el exponente 2. O sea, tengo, repito, la suma de dos sucesiones. Una es cuadrática y la otra es lineal. Por lo tanto, vamos a escribir. ¿Cuál sería la fórmula cuando una sucesión está al cuadrado? O sea, que es cuadrática. Cuando es cuadrática, sería n por n más 1 por 2n más 1 partido 6. Esta es la fórmula para calcular la sumatoria de una sucesión cuando es cuadrática, que esté elevada al cuadrado, a la 2. Y la tercera, vamos a escribirlo aquí, cuando tenga la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de i, en este caso el exponente 1 que es lineal, la sumatoria de una sucesión lineal es n por n más 1 partido 2. Aquí tengo las fórmulas tanto para la cuadrática como para la lineal. Por lo tanto, vamos a calcularla
en forma separada. Vamos a calcular esta primera y después esta segunda y después sumamos los dos resultados. Vamos a la primera. El número 1, la sumatoria de, vamos a escribirlo aquí, la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de i cuadrado. ¿Quién es? Repetimos, es n por n más 1 por 2n más 1 sobre 6. Sencillamente vamos a sustituir la n por, en este caso, el límite superior, que es 4, que es hasta donde llega, hasta 4. Nos quedaría aquí entonces, sustituir la n por 4, 4, aquí me quedaría 4 más 1, me quedaría 5, 4 por 2, 8, más 1, 9, sobre 6. Podemos aquí multiplicar o dividir. 5 por 4 es 20, por 9 daría 180, entre 6, y esto me daría 30. 30 es el valor de la suma de los primeros 4 términos de la sección cuando es cuadrática. Vamos a la segunda. La segunda sería la sumatoria desde i igual a 1 hasta 4 de i, que dijimos que era n por n más 1 partido 2. Esto me quedaría para 4, que es el límite superior, 4 más 1 me daría 5, sobre 2, 20 entre 2 me daría 10. Y aquí tengo el valor de la siguiente sección cuando es lineal. Por lo tanto, la respuesta sería 30 más 10 es igual a 40. 40 es la suma de los 4 primeros términos de esta sección y que multiplica a i más 1.